Me llamo Miguel Rodríguez y llevo más de 30 años al volante, cruzando las carreteras de México, surcando los caminos de asfalto, donde el diésel y el insomnio se convierten en compañeros constantes. En 2006, cuando los GPS eran un lujo que solo las grandes flotas extranjeras podían permitirse, seguía confiando en los letreros oxidados que marcaban el camino. Aquel día, me asignaron transportar un cargamento de refrigeradores desde Monterrey hasta Tuxtla Gutiérrez. La ruta era larga, casi 2000 kilómetros de curvas y neblina, pero ya me conocía cada tramo. Sin embargo, la noche del 19 de noviembre quedaría grabada en mi memoria como una cicatriz que jamás se borrará. Llevaba 17 horas conduciendo cuando la fatiga comenzó a apoderarse de mí. Circulaba por la 145D, cerca de Acayucán, Veracruz. Un tramo rodeado de cañaverales que, con la humedad de la madrugada, desprendían un olor a melaza agria. A las 2:40 de la mañana, el tablero marcaba la hora cuando vi a lo lejos unas luces parpadeantes. Era una cachimba improvisada, con un par de remolques estacionados. La música norteña flotaba en el aire, luchando contra la quietud de la madrugada. El cansancio era tal que no dudé en detenerme. Estacioné mi camión en el fondo, lo más lejos posible del bullicio. Apagué el motor, activé la alarma del celular para dentro de 3 horas y me deslicé al camarote. El colchón absorbió mi peso y en un abrir y cerrar de ojos caí en un sueño profundo. El timbre de la alarma me sacó de mi descanso. Eran las 5:15. A lo lejos, los sonidos de los otros conductores celebrando seguían presentes, pero a una distancia que los hacía parecer fantasmas. Me estiré, salí del camión y me encaminé hacia los cañaverales para despejarme y atender algunas necesidades. Justo cuando me acomodaba, escuché pasos suaves sobre el terraplén. Miré y vi a un hombre pequeño, casi esquelético, con piel curtida. Se detuvo a pocos metros. Llevaba una camisa blanca, pantalones de mezclilla gastados y una gorra verde que le cubría los ojos. Su voz, rasposa, se oyó clara. ¿Me podrías ayudar? Su acento norteño quebraba la tranquilidad de la madrugada. Sin pensarlo mucho, respondí que sí. Él se presentó como Gualberto y me contó que, aunque su camión estaba estacionado más atrás, se había perdido un medallón de plata mientras hacía sus necesidades en el monte. Aseguraba que el medallón era una herencia familiar y que, sin él, no podía seguir su viaje. Le prometí ayudarlo. En esa época, los robos no eran tan comunes como hoy, y la palabra de un compañero de ruta aún valía algo. Subí al camión, tomé una linterna recargable y lo seguí por un sendero angosto que se internaba en el cañaveral. El rocío empapaba mis zapatos, y un olor a tierra mojada se mezclaba con algo más rancio. Avanzamos en silencio, y cuando me atreví a preguntar cómo era el medallón, su respuesta me dejó perplejo. Brilla de una manera que no se olvida. En ese momento, el aire se volvió frío, y la atmósfera parecía cargada, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. La luz de la linterna cortaba la oscuridad, proyectando sombras largas entre las cañas, que se alzaban como cuchillas de navaja. Caminamos sin prisa, y aunque el tiempo parecía dilatarse, calculé que habíamos avanzado unos 20 minutos, aunque bien podrían haber sido 5 o 50. Fue entonces cuando el terreno cedió, y de repente nos encontramos en un claro. Allí, entre los troncos y raíces expuestas, había montículos de tierra removida. Gualberto se detuvo y me pidió que iluminara un tronco de eucalipto agrietado. Seguí sus indicaciones. Pero cuando la luz reveló lo que había debajo, un escalofrío recorrió mi espalda. Restos óseos medio enterrados. Un cráneo oscuro. Costillas rotas. Una mano extendida, rígida, sostenía algo metálico. Al acercar la linterna, vi el medallón. En ese instante, una sensación helada me invadió. Retrocedí sin pensarlo, con un impulso primitivo. Al darme la vuelta, Gualberto ya no estaba. Me llamo Juan Hernández, y desde hace 25 años soy conductor de tráiler. Sin embargo, lo que viví una noche de 2008 en la brecha minera de La Noria, en Coahuila, jamás lo olvidaré. Esa madrugada me marcó de tal forma que aún hoy,
Al recordar los detalles, siento un nudo en el estómago. El camino entre Sabinas y San Juan de Sabinas es un tramo olvidado por muchos, vigilado por barrancas y matorrales. Pero yo ya lo conocía como la palma de mi mano. Ese 3 de abril viajábamos en caravana, 6 camiones, cada uno cargado con acero, y yo estaba en el último, con Eustacio Tacho Medina al frente. Tacho era un hombre alto, bromista, casado y con 2 hijas pequeñas. Era de esos tipos que no temen nada, siempre diciendo que la noche lo hacía sentirse vivo. Yo, sin embargo, era un poco más cauteloso. Cuando partimos de Monclova, eran las 9 de la noche. La carretera, silenciosa y polvorienta, parecía aún más solitaria cuando pasamos la última gasolinera. A las 2:30 de la madrugada, en la parte más estrecha de la noria, la radio chirrió con estática y luego escuché la voz de Tacho, algo entrecortada. Decía que escuchaba ruidos en su tráiler, como si alguien estuviera golpeando desde dentro. Lo tomamos a broma, pero yo le sugerí que se orillara y esperara a que llegáramos. Nos tomó 6 minutos alcanzarlo, pero cuando llegamos, su camión estaba parado en el margen, sin huellas de frenada, como si simplemente se hubiera detenido de golpe. La sorpresa fue aún mayor cuando descubrimos que el Kenworth de Tacho ya no estaba. No había rastros, nada. Pensamos que quizás había seguido adelante, así que aceleramos, pero a medida que avanzábamos, la ruta seguía vacía. Sin señales, sin nada. Lo primero que pensé fue en algún desperfecto, o tal vez algo había pasado, pero la sensación de desolación que nos invadió fue indescriptible. Reportamos la desaparición a la Guardia Nacional y seguimos el viaje con un silencio espeso. Durante 52 días se organizó una búsqueda. Usaron helicópteros, drones, pero no hallaron nada. El rastreo satelital del tráiler había desaparecido por completo, como si la unidad hubiera caído al vacío. 2 meses después, en junio, me asignaron nuevamente esa ruta nocturna, como si nada hubiera pasado. Salí solo con un cargamento ligero, intentando borrar de mi mente lo sucedido. A la 1:10 de la madrugada, el viento comenzó a azotar los espejos. La brecha se volvió un túnel de polvo. Fue entonces cuando vi las luces de Tacho, su camión parado en la misma curva donde lo habíamos encontrado la primera vez. Al acercarme, el Kenworth parecía abandonado, cubierto de polvo, con los intermitentes encendidos. Cuando lo examiné, algo estaba muy extraño. El motor seguía funcionando, pero Tacho estaba allí, sentado, inmóvil, con la mirada fija al frente. Golpeé la ventana, pero él no reaccionó. Después de un par de intentos, su cabeza giró, pero no con la suavidad de un ser humano, sino con un movimiento rígido, casi mecánico. Nuestros ojos se encontraron, y entonces, con una voz débil, me dijo: «No te detengas». Intenté abrir la puerta, pero al tocar la manija, una sensación extraña me recorrió el brazo, como si una corriente eléctrica me obligara a soltar. Tacho volvió a mirar al frente, pisó el acelerador y se lanzó cuesta abajo, en línea recta, rompiendo la valla de contención. El rugido del motor se transformó en un estruendo largo, seguido de un golpe seco contra el fondo del barranco. Después, solo quedó silencio. Llamaron patrullas y ambulancias, pero la búsqueda fue infructuosa. Solo hallaron escombros, partes del camión, pero el cuerpo de Tacho nunca apareció. Los peritos concluyeron que había sido un accidente, un fallo de frenos, pero yo sabía que algo no encajaba. El caso se archivó como pendiente y la historia se desvaneció con el tiempo. Cada vez que paso por esa zona, no puedo evitar recordar aquella noche. La sensación de que algo oscuro y pesado acecha en las sombras. Como si Tacho, o lo que quedaba de él, siguiera buscando algo, o alguien. Desde entonces, nunca he podido dormir tranquilo. A veces, en el silencio de la noche, creo escuchar el sonido de sus pasos a lo lejos, y en la radio, un susurro que repite mi nombre, como si me estuviera llamando. Me llamo Roberto García, y desde hace 18 años soy conductor de camión, cruzando las vastas autopistas del norte de México. Ningún tramo me ha dejado marcado como el que atravesé una noche de agosto de 2021, cuando decidí tomar el atajo conocido como La Cuchilla. Era un camino angosto, lleno de barrancas y mequites, que solo los conductores más experimentados
se atrevían a recorrer, especialmente cuando las empresas nos presionan para cumplir con tiempos imposibles. Esa noche, tomé la decisión de hacerlo solo, cargando un remolque doble con abarrotes, con destino a Los Mochis. La noche empezó normal, con las luces del camión cortando la oscuridad, el aire fresco entrando por las ventanas y el sonido de la radio acompañándome. Pero conforme subía la ladera, una densa niebla comenzó a envolverlo todo. Los faros rebotaban contra una pared gris que parecía no tener fin. A medida que avanzaba, mi tensión aumentaba, pero lo que realmente me puso alerta fue un destello a lo lejos. Una luz naranja parpadeante. Pensé que era algún colega en apuros, así que desaceleré, pero a medida que me acercaba, el panorama me desconcertó. Al borde de la carretera, vi una camioneta Nissan volcada, con las llantas aún girando lentamente, y a un hombre tirado en el suelo, cubierto de sangre y polvo, respirando con dificultad. Me agaché y le pregunté si me escuchaba. El hombre abrió los ojos con esfuerzo, y aunque su boca se movió, solo alcanzó a pronunciar algo ininteligible. Lo tomé entre mis brazos y lo arrastré hasta el camión, con el corazón acelerado y una sensación extraña recorriéndome el cuerpo. Lo senté en el copiloto, aseguré la puerta y seguí mi camino, sin dejar de hablarle para mantenerlo consciente. En ese momento, la niebla parecía volverse más espesa, como si todo a mi alrededor estuviera apagándose. El aire dentro de la cabina se enfrió de manera antinatural y me sentí incómodo, como si algo no estuviera bien. A medida que avanzaba, la radio comenzó a emitir una estática extraña, como si alguien estuviera intentando hablar, pero lo único que alcanzaba a escuchar era un murmullo grave y un susurro que pronunciaba mi nombre. El hombre, que parecía estar perdiendo la conciencia, se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el horizonte. De repente, todas las luces del tablero comenzaron a titilar y el motor emitió un ruido áspero. Pensé que la batería estaba a punto de agotarse, pero el motor rugió nuevamente con fuerza y el sistema volvió a funcionar. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no todo estaba bien. De pronto, sentí una vibración proveniente de la caja trasera del camión. Era como si algo estuviera golpeando desde dentro, y el sonido resonaba en mis oídos como un martillo golpeando el metal. La niebla se espesoraba aún más, y el frío en la cabina era insoportable. Mi mente comenzaba a confundirse, y decidí detenerme en una caseta abandonada, que era la referencia más cercana. Cuando me bajé del camión, un olor rancio, como de metal oxidado y tierra húmeda, me golpeó en la cara. Me dirigí hacia la caja, abriendo los candados con manos temblorosas. Al levantar el portón, el aire se llenó de un suspiro profundo, como si algo se liberara de su prisión. Lo primero que noté fue un rastro de sangre fresca que goteaba de las tarimas, formándose un charco oscuro en el suelo. A medida que inspeccionaba el interior, escuché un gruñido bajo, como el de un animal grande, resonando entre las paredes metálicas. Regresé rápidamente a la cabina, decidido a arrancar el motor y salir de allí lo más rápido posible. Sin embargo, antes de hacerlo, sentí una presencia a mis espaldas. La figura de un hombre de rostro pálido, con ropa rota y deshilachada, apareció en el retrovisor. Su mirada estaba fija en mí, y sus ojos no mostraban emoción alguna. No podía entender qué estaba pasando, pero el miedo me paralizó. El motor volvió a rugir con fuerza, y aceleré, pero la figura permaneció allí, observándome con una intensidad escalofriante. De repente, la radio se encendió sola y escuché una voz femenina, calmada pero siniestra, que recitaba palabras en un idioma que no entendía. En ese momento, la figura desapareció del retrovisor, pero un sentimiento de desolación me invadió, como si algo estuviera siguiendo mi rastro. Me llamo Francisco López y soy conductor de camión desde hace 12 años. He recorrido todos los caminos, desde las carreteras más transitadas hasta los caminos olvidados. Pero lo que experimenté en la madrugada de marzo de 2022 me sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Todo ocurrió en la autopista 150D, entre Córdoba y Orizaba, un tramo que había recorrido infinidad de veces. Pero esa noche algo cambió. Era un tramo vacío, donde la niebla se colaba entre las montañas,
cubriéndolo todo con su manto gris. Decidí parar en la última estación de servicio antes de ascender a las cumbres de Maltrata. Necesitaba un café cargado y algo de comida para espantar el cansancio. Dentro de la tienda, el ambiente era extraño, un silencio pesado, solo interrumpido por el ruido del radio. Afuera, el viento serrano se colaba como cuchillos helados. Al regresar al camión, vi a un hombre apoyado en el poste de luz más cercano. Su rostro estaba surcado por ojeras profundas, y en sus brazos llevaba una chamarra de mezclilla, como si estuviera esperando algo o a alguien. Se acercó lentamente, sin prisa, y me pidió que lo llevara unos kilómetros más arriba, hasta el túnel principal. Detrás de él, casi en la penumbra, vi a una mujer menuda y a una niña pequeña, ambas en silencio, observándome con una mirada cargada de esperanza. Sabía que las normas de la empresa prohibían cargar pasajeros, pero algo en la situación me hizo ceder. El frío que sentí al ver a la niña acurrucada con su rebozo fue más fuerte que cualquier regla. Acepté llevarlos y cerré la puerta del camión. El hombre, que se presentó como Esteban, me dio las gracias en voz baja y pronto arrancamos, dejando atrás la estación de servicio. La carretera era solitaria y la niebla comenzaba a espesarse más con cada kilómetro. A medida que avanzábamos, notaba que Esteban y su familia temblaban, como si el frío hubiera entrado en la cabina. Aunque el interior del camión estaba a una temperatura templada, ellos parecían no sentirlo de la misma manera. La niña dormía, acurrucada sobre las piernas de Esteban, y la mujer, Aura, apenas hablaba. Pasaron 30 minutos cuando Esteban me indicó que me detuviera. «Aquí está bien», dijo señalando un tramo de la carretera donde la cuneta se ensanchaba. No había casas ni luces, solo la oscuridad y la maleza. La escena me resultaba extraña, pero como Esteban insistió, no dudé en detenerme. Al cerrar la puerta, vi como la niña apretaba un muñeco de trapo contra su pecho. Esteban me agradeció nuevamente y con un gesto me indicó que podía seguir mi camino. Al arrancar, algo en mi interior me decía que debía regresar. No sabía por qué, pero algo no encajaba. Detuve el camión unos metros adelante, tomé el muñeco y salí a buscarlos, aunque al llegar al borde de la carretera, solo encontré silencio. Llamé a Esteban, a Aura, incluso a la pequeña Abril, pero nadie respondió. En su lugar, vi algo que no esperaba. 3 cruces improvisadas, desgastadas por el tiempo y la intemperie. Las cintas moradas y los rosarios estaban entrelazados con las ramas secas de los arbustos. Me acerqué y leí los nombres. Esteban R., Aura R., Abril R. La fecha, 14 de marzo de 2019, exactamente 3 años antes de esa noche. La sangre se me heló al instante. El muñeco de trapo que había traído en mi mano se deslizó de mis dedos cayendo al suelo. Miré a mi alrededor, pero no había señales de ellos. De pronto, el crujido de unas ramas a mi espalda me hizo girar. Al principio, no vi nada, pero cuando la luz de los faros iluminó la ladera, me detuve, sin aliento. La figura de un hombre, sin rostro, estaba a pocos pasos de mí. Su figura estaba oscura, desproporcionada, como si estuviera hecha de sombras. Su presencia era insoportable. Sin pensarlo, regresé al camión. Subí rápidamente y arranqué, acelerando hasta que el motor rugió con fuerza. No podía creer lo que acababa de ver, lo que acababa de suceder. Mientras el camión tomaba velocidad, miré hacia el espejo retrovisor. La figura seguía allí, imperturbable, como si nunca hubiera estado lejos. Y lo peor de todo, la sensación de que algo me observaba en todo momento, esperando que no me detuviera. Al día siguiente, durante la descarga, el encargado notó algo extraño en la pintura del camión, un tipo de marca que no podía explicarse. Parecía como si alguien hubiera dejado una huella sobre el metal, un patrón que se repetía exactamente igual al de una mano. Pero no dije nada. Nadie hubiera creído la historia, ni los rescatistas ni la gente de la empresa. Todo lo que sabía es que aquella figura, aquel hombre sin rostro, había dejado su marca en mi vida, y que ahora, cada vez que paso por esa curva, no puedo evitar reducir la velocidad, apagar la música y recordar a la familia que nunca debí haber dejado atrás.